Todos hemos sentido alguna vez ansiedad o preocupación, especialmente cuando hay que enfrentar situaciones estresantes como hablar en público o ir a una entrevista de trabajo. Sin embargo, muchas personas conviven con esta sensación de manera cotidiana e incluso cuando no parece haber ningún motivo concreto que la cause. Hoy nos adentramos en los aspectos clave del trastorno de ansiedad de la mano de uno de los especialistas que mejor conocen este tema en nuestro país. Bueno, pues muy buenos días. Está con nosotros un gran amigo, le tenemos un gran afecto, todo el equipo, tanto Marina Montiel como Brenda Hermida, el realizador, los compañeros de las cámaras, a Rafael Santandreu, porque él es el único que ha traído aquí un libro en todas que pone Sin miedo. Pero eso es claro, dice, el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional, ¿no? Temor irracional. Sí. Los temores son irracionales no siempre, ¿no? No siempre, efectivamente. De hecho, el miedo es una herramienta buenísima que nos ha dotado la madre naturaleza, que es una gran herramienta, nos avisa de los peligros, ¿no? Pero, atención, esta herramienta se puede, digamos que se puede descalibrar. Y entonces es como una alarma de un coche. Imaginémonos una alarma de un coche que suena a todas horas, por la noche, el día, cada minuto, y con un sonido ensordecedor brutal. Eso ya no es una herramienta, es alarma, es una tortura. Entonces el miedo es una herramienta maravillosa, se puede convertir en una tortura. Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer. Vale. Pero se intuye. ¿Por qué se utiliza el tema ese de es una persona tóxica? Sí. Bueno, a mí es un tema... Hay gente que no tiene ansiedad, pero cuando comparte la vida con alguna otra persona, hombre o mujer, da igual, y empieza a tener angustia y ansiedad. Sí. Bueno, fíjate que el trastorno de ataque de pánico, que es cuando a la persona le aparece la ansiedad sin motivo aparente, ¿no? Hay gente que tiene ataques de ansiedad todos los días, no comprende en absoluto lo que le sucede y le acaba impidiendo mucho la vida, ¿no? Pensemos que un ataque de ansiedad, para que alguien que nos esté viendo lo pueda atender, es como si, por ejemplo, vamos a unos grandes almacenes y de repente alguien grita fuego, todo el mundo se agolpa a las salidas, te caes, hay una avalancha de personas y estás ahí en el suelo y es posible que el corazón te empiece a latir súper deprisa, sientas ahogo y una percepción de que te vas a morir ahí. Pues mira, hay personas que todos los días viendo la tele en su casa, de repente sienten todo eso. El corazón a mil, parece que se ahogan, un vértigo brutal, hay otros síntomas también, pero esos son principales, y una sensación de miedo tremendo. Muchas veces piensan que les está dando un ataque al corazón y corren a urgencias. En urgencias les hacen todas las pruebas, les hacen un electro, etcétera, y les dicen, mira, no tienes nada. Les dan un tranquilizante y se les pasa. Yo tenía algún dato en relación con las personas que acuden a las urgencias. Es por crisis de ansiedad, ¿no? Muchísimos, un porcentaje muy alto, porque claro, ellos piensan que se están muriendo, que le está cogiendo un ataque al corazón. Incluso hay veces que incluso el médico, habiendo ya acudido a varios médicos y diciéndoles que no tienen eso, no pueden evitar ir porque tienen esa sensación de que les está ocurriendo algo tremendo y mucho miedo sobre todo, muchísimo miedo. Es un ataque de miedo en realidad. Pues fíjate, eso les puede pasar cada día. Hay un testimonio aquí en este libro, María José, que además que ella tuvo ataques de ansiedad diarios durante 30 años, hasta que se curó. Entonces, fíjate, ellos piensan que es una maldición, pero ¿qué me está pasando? Bueno, lo importante es que eso tiene cura. Se cura, es un método duro, es un método... ¿Pero usted utiliza la terapia cognitiva-conductual? Exactamente, sí, señor. La terapia cognitivo-conductual es lo que llamamos el gold standard, ¿no? O sea, la terapia de elección es la terapia cognitivo-conductual y más en concreto una terapia de exposición, que consiste en que hay que ser valiente, pero hay que hacerlo. La persona tiene que planificarse una exposición diaria a esa ansiedad que tanto miedo le da, con gran aceptación de todo lo que está viviendo, porque entonces deja de tenerle miedo a esas sensaciones.
a que el corazón le vaya súper deprisa, al ahogo, al vértigo, a esa sensación. Ya. Cuando finalmente deja de tenerle miedo, eso desaparece. Está bien, pero me gustaría diferenciar una cosa. Alguien tiene ansiedad, pero luego tiene crisis de ansiedad. Sí. Y otros tienen pánico. Total. ¿Cuál es la diferencia? Claro, nosotros en cualquier momento, cualquier persona puede experimentar un día un ataque de ansiedad porque se asusta, está muy estresado, de repente siente que una arritmia o que el corazón le va muy deprisa y puede desarrollar un ataque de ansiedad puntual. O sea, eso que hemos descrito antes. Y ya no vuelve a tenerlo nunca más, o muy esporádicamente. Bueno, es un problema muy menor. Pero decimos que ha desarrollado un trastorno de ataques de ansiedad cuando eso empieza a producírsele de manera periódica. Constante, permanente, reiterativo. Y entonces se transforma en un problema enorme, porque la persona le empieza a coger mucho miedo a eso. Por ejemplo, empieza a evitar muchas situaciones donde piensa que le puede coger. O si le cogiese, tendría muchos problemas. Por ejemplo, cogiendo transportes públicos. Porque dice, no puedo salir de ahí cuando quiera. Ya no te digo nada viajando en avión. O sea, la pesadilla más grande de una persona. El ascensor. El ascensor. Sí, claro, porque piensan, ¿y si me da y no puedo salir? Lo cual es un poco irracional, porque da igual que le coja allí o fuera, porque lo va a pasar y punto. Pero entonces muchas veces empieza a evitar situaciones. Ir a fiestas, salir por ahí, ir a cenas, a comidas, incluso empieza a recluirse en casa. Porque si le coge el ataque de ansiedad, prefiere que le coja en casa, donde le pueda asistir su familia o llamar a urgencias. Entonces, fíjate, entonces eso se transforma ya en un trastorno de ataque de ansiedad. Sí, pero claro, yo le he planteado cuando el entorno o las personas que conviven generan la ansiedad en el otro. Pero, ¿qué generan los que tienen ansiedad en los que les acompañan? Bueno, pues gran preocupación, porque muchas veces, por ejemplo, desarrollan como una dependencia a que estén presentes, estén cerca las personas queridas por si les da el ataque de ansiedad. Entonces, la verdad es que eso es un coñazo, ¿no? Y fíjate que la mejor ayuda que podemos hacer a una persona con el trastorno de ataques de ansiedad es empujarla a que lo supere, empujarle a que haga exposición. Fíjate que aquí, en este caso, la ayuda es la más difícil de todas, porque no es apartarle del peligro teórico. No, si es animarle a que haga ese trabajo tan difícil de exposición, de afrontar todos los días eso que más teme, que son sus propias sensaciones de temor, y afrontarlas y aceptarlo todo un día y un otro. Un día y otro. Es difícil, ¿Ayudar a ese alguien? Ya. Pero hay que hacerlo. Oiga una cosa, perdónme la pregunta, pero míreme a los ojos claramente. Sí. ¿Usted cura mejor en catalán o en castellano? Pues no, te diré que de las dos formas. De las dos formas. No, eso es lo que tiene que decir. No, sí. Pero sí, ¿qué sí, sensación tiene de que está empoderado con el conocimiento, con una persona con la que habla catalán y dice esa expresión definitiva, y la que es castellana que habla perfectamente usted? Claro. Bueno, la verdad es que uno siempre se maneja mejor en su lengua materna, pero la verdad es que también es un goce hacerlo en otras lenguas, incluso en italiano, en inglés, es lo que haga falta. El italiano. Tengo que preguntarle por un italiano, por Giorgio Nardone. Sí, pues mira, Giorgio Nardone en estos momentos es uno de los psicólogos más reconocidos del mundo, es italiano, y fue... yo estudié y trabajé, tuve el honor de estudiar y trabajar con él hace ya bastantes años, pero sí, es uno de los mejores, además un especialista precisamente mundial, a nivel mundial, en lo que son el trastorno de ataques de pánico, por ejemplo. Y tuve la suerte de poder... ¿Y en qué zona del mundo? En Italia. En Italia, ¿pero en qué sitio? En Florencia, cerca de Florencia. Ahí se cura todo. Sí, la verdad es que es un sitio espectacular. Sí, te pones a andar y todo es bello, ¿no? Bellísimo. ¿Y estuvo usted allí? Sí, la verdad es que tuve una oportunidad de estar. Estuve un año cuando me especialicé en psicología clínica y fíjate que yo allí tuve la oportunidad de ver centenares de casos de ataques de pánico de personas que sufrían ataques de ansiedad durante décadas. Claro. Y se liberan. Un mensaje muy importante para las personas que sufren de ataques de ansiedad es que de esto te puedes curar completamente. Es un proceso, es digamos que un autoentrenamiento para desensibilizarte
de ese miedo que tienes. Porque esto sucede porque le has cogido miedo al miedo, miedo a esas sensaciones. Cuando desaparece ese miedo, desaparece toda la sintomatología. Claro, claro. Bueno, pues nosotros tenemos dos compañeras, Marina Montiel y Brenda Hermida, que yo creo que vinieron de Florencia y dijeron que eran una de Murcia y la otra de Coruña, pero vinieron de Florencia, estoy seguro. También lugares muy bonitos. Bueno, que sí. Vamos con el currículum del doctor, concretamente Santandreu, porque a mí me gusta que sepamos exactamente cuál es su trayecto personal. Pues hoy nos acompaña Rafael Santandreu, él es psicólogo, obtuvo su licenciatura en la Universidad de Barcelona e hizo su especialización en Italia, en el Centro de Terapia Estratégica en Arezzo, con el célebre psicoterapeuta que ahora ya conocen, Giorgio Nardone. Fue también redactor jefe de la revista de Psicología Mente Sana y desde hace años dirige el Centro de Terapia Breve, uno de los equipos de terapia más solicitados en España, con sedes en Barcelona, Madrid y Sevilla. Gracias por acompañarnos, Rafael. Muchas gracias. Bueno, si no venía usted pronto, bueno, se iban del programa. Se lo digo de verdad, se lo digo de verdad. Tenían un interés. Nos dejó... ¿De qué hablamos la última vez con él? De trastorno obsesivo-compulsivo, un programa muy interesante sobre todo. Sí, fue muy importante. Bueno, también hemos preparado un informe, concretamente sobre la ansiedad, pero ¿cómo la definiríamos, la ansiedad? Porque no es fácil de definir la ansiedad. No, es verdad. La ansiedad es un miedo irracional, exagerado, profundo, que no se va cuando la fuente del presunto peligro ha desaparecido, sino que sigue. Que esto es una característica, ¿no?, diferenciadora, ¿no? Entonces, la ansiedad es un miedo disfuncional e irracional, a eso le llamaría, y continuo. Desaparece la fuente del temor y sigo teniendo ese tipo de miedo, ¿no? Entonces, la ansiedad es un tipo de miedo disfuncional, es la alarma que no funciona. Claro, claro. ¿El tema económico influye en la ansiedad? Pues no creas, mira, hay algunos estudios muy bien hechos que han hallado que a partir de una renta mínima, y que es muy mínima, los estados emocionales, la salud emocional no varía. Por debajo de una renta mínima sí, es normal, la gente está más preocupada, pero fíjate que es una renta mínima que además estaba calculado en $15.000 al año, que no es una cantidad muy grande, ¿eh? ¿No? Pues fíjate, a partir de ahí la felicidad de las personas no variaba. ¿Qué hablaba sin impuestos usted? Sí, sin impuestos. Pero fíjate, con lo cual no es una variable tan importante como podíamos pensar. Claro, claro. Bueno, tenemos nuestro tradicional informe en el que intentamos matizar lo que usted ya ha dicho, pero de nuestra manera. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que genera en quienes la sufren palpitaciones y pensamientos irracionales, además de preocupaciones constantes, malestar físico, como dolores de barriga, de cabeza o articulares, y sensaciones diversas que son difíciles de entender cuando no se han experimentado en primera persona. Estos sentimientos interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar y desproporcionados en comparación con el peligro real. Algunos ejemplos son el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad social o las fobias específicas, y a veces incluso surge de una enfermedad que requiere tratamiento. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta, pero no está del todo claro cuáles son sus causas. Lo que sí se sabe es que ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen generar predisposición a sufrirla. También la acumulación de estrés, el consumo de sustancias tóxicas o sufrir otros trastornos mentales, como la depresión, por ejemplo, pueden ser factores detonantes. Y en cuanto a los tratamientos no farmacológicos, técnicas como la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness o la meditación son las que mayor efectividad han demostrado para mejorar sus síntomas. Muy bien. Pues dicho esto, Brenda Hermida, me gustaría que me hablara de lo que él ya ha dicho en algún momento y que a nosotros es fundamental, que son los testimonios, ¿no? Sí, para empezar queremos que conozcan los testimonios de María José y de Salvador, dos personas que durante bastante tiempo sufrieron fuertes ataques de ansiedad. Ellos han querido, con su historia y su experiencia, acercarnos a las sensaciones que se viven durante este tipo de episodios. Y así nos lo han contado. Yo tenía ataques de ansiedad desde hacía 30 años. Lo que me pasaba es que había un trozo que no veía, nada, esa desaparecía.
se me movían las manos muchísimo y tenía sensación de muerte inminente. O sea, me desplomo muerta. Y además, sabes que lo tienes que esconder porque sabes que no te van a entender. Entonces fui a muchos psicólogos hasta que vi a Rafael Santandreu hablando de los ataques de pánico y dije, ¿soy yo? Y ya empecé a hacer exposiciones desde el minuto cero. Por ejemplo, el subterráneo del Mercado Central tenía que entrar, porque me daba pánico, entrar, llegar hasta el final, comprar y salir. Eso lo repetía, repetí muchas exposiciones y a base de repetir llega la aceptación. Te rindes, dices, vale, no puedo más. O sea, si me muero, me muero. O sea, consigues decir, vale, acepto que me encuentro mal, no pasa nada, ¿no? Y dejas que fluya, o sea, que pase. Y entonces los ataques se te van distanciando. Entonces, cuando consigues ponerte bien, es como que vuelves, o sea, como que te sube la autoestima, como que te ves bien, no vas con miedo a ningún sitio. Y antes cualquier sitio me daba miedo, porque ¿y si me pasa aquí? ¿Y si me pasa allá? ¿Y si? Entonces ahora es libertad, o sea, yo lo llamaría libertad. O sea. Pues yo lo que sentía eran ataques al corazón, porque no comprendía lo que tenía, no sabía lo que tenía y los síntomas son parecidos a un ataque al corazón. Palpitaciones, se te acaba el aire, sientes que te vas a morir. Entonces lo que hice fue investigar lo que tenía y di con que eran ataques de pánico y conocí la terapia cognitiva conductual. Hice una terapia que creo que duró pues 15 sesiones y en 4 meses pues ya puedo decir que tengo las herramientas para afrontar la vida y que si le pierdes el miedo a ese miedo es el primer paso que has ganado. Una vez que conoces a tu enemigo puedes vencerlo. Y yo haría hincapié en que quien sufra cualquier tipo de problema psicológico, lo primero que tiene que hacer es investigar. O sea, es para ti, es el examen de tu vida. Estaba pensando en el examen de tu vida. Y los que nos examinamos cada día es terrible, pero bueno. ¿Por qué? Tengo datos que dicen que el 40% de las consultas y de las personas que acuden al psicólogo es como consecuencia de la ansiedad. ¿Le encaja ese dato? Sí, por supuesto. Bien. Entonces, ¿por qué se tiene miedo al miedo? Claro, fíjate que el problema este es el miedo al miedo. Mira, podríamos decir que existen 2 tipos de miedos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a una cosa externa. Por ejemplo, hay gente que le coge miedo a los gatos. Bueno, más o menos con apartarte de los gatos ya lo tienes solucionado. Pero el segundo tipo de miedo es cogerle miedo a algo interno. Y eso es muy diferente. Por ejemplo, cogerle el miedo a que te suba la tensión arterial. O cogerle el miedo a que el corazón vaya muy deprisa. O a desmayarme. ¿Qué problema tiene este segundo tipo de miedo? Un miedo a algo interno. Primero, que no puedes escaparte de ti mismo. No puedes escaparte de tu propio corazón. Y segundo, es que este tipo de miedo es autorreverberante, podríamos decir. Tiene feedback. Es decir, yo si tengo miedo a que el corazón me vaya muy deprisa, si empieza a ir un poquito deprisa, me pongo más nervioso. Entonces, pero esto hace que tenga que vaya más deprisa todavía. Y esto hace que tenga más miedo, más deprisa. Entonces se forma un círculo vicioso, un loop, que eso hace que en décimas de segundo el corazón me vaya a 500.000 por hora. Entonces, fíjate, ese es el motivo del miedo al propio miedo, que es que a las síntomas internos es muy fácil producir un círculo vicioso. Y este es el problema. Entonces hay que cortar este círculo vicioso. ¿Cuál es la única manera? Dejarle de tener miedo a esos síntomas. Entonces se desvanecen, desaparecen. Porque solo funcionaban porque había caído en el pozo, en ese círculo vicioso del miedo al miedo. Bien, ya sabéis, que no hay Sin que miedo. tener miedo al miedo. Sin miedo. Salvo que os peguen un día, entonces hay que llamar al teléfono adecuado. Hombre. Bueno, vamos con los síntomas. Pues la ansiedad en ocasiones es parte de la vida normal. Todos nos preocupamos por cuestiones como problemas de salud, dinero o familiares. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas por estas y muchas otras cosas. Vamos a mostrarles cuáles son los síntomas más habituales que pueden revelar que la están sufriendo. Los síntomas de la ansiedad más frecuentes, más habituales, son aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de taquicardia, palpitaciones, sudoración, nudo en el estómago, también una sensación de nudo en la garganta,
frecuencia respiratoria más elevada de lo normal, sensación de ahogo en muchas ocasiones, la persona refiere pues, que le duele el pecho, que está como con sensación de no puedo respirar con tranquilidad, y también pues, otro tipo de síntomas, por ejemplo entumecimiento en los brazos, como una sensación de hormigueo, ¿no? En muchas ocasiones tengo el brazo como dormido, y luego por supuesto toda la sensación por ejemplo de escalofríos, sensación de mucho calor también, cambios de temperatura, sensación de mareo, de desmayo. Algunos pacientes consideran o creen que van a desmayarse y tienen algunas veces pues, que sentarse o buscar un lugar para no caerse, ¿no? También la sensación de desrealización, que muchos pacientes no están familiarizados con ella. Y entonces vienen con mucha sensación de ¿qué me pasa? Tengo como sensación de extrañeza, se miran las manos y no saben si son mías, dónde estoy, en qué situación me encuentro, y eso les genera muchísimo malestar. Y luego lo que ellos cuentan como el miedo a perder el control, el miedo a volverse locos, ¿no? Eso les da, lo viven con muchísima angustia e incluso algunos refieren la sensación de miedo a morirse. Eso sería ya el ejemplo del pánico. Bueno, pues hay un asunto que es que se ha repetido aquí, e incluso bajo el paraguas de agorafobia. Sí. Se utiliza no solo el miedo exterior, sino también en el interior, sí, y muchísimas cuestiones espaciales que ocurren en cualquier lugar, ¿no? Pero de eso nos cuenta algo Brenda Hermida. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que provoca miedo a percibir un ambiente inseguro, sin escapatoria, y asociado a lugares o situaciones que podrían causar pánico, impotencia o vergüenza. Por eso, quienes la sufren tratan de evitar a toda costa multitud de contextos y hasta sus propios hogares pueden convertirse en un espacio inconfortable para ellos. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que se produce cuando la persona asocia determinados lugares o situaciones a la ansiedad. Es decir, piensa, si yo tuviese ansiedad en una situación, por ejemplo, fuera de casa, en el coche de camino al trabajo o en el centro comercial cuando voy a comprar o cuando voy a hacer una gestión a un banco, ¿qué me podría pasar? Entonces empiezan a asociar su ansiedad a un montón de situaciones. Cuantas más situaciones evitan, más lugares se les ocurre en los cuales podría venirles la ansiedad. Primero empiezan a lo mejor en una cola, van a comprar una entrada para un concierto y pues claro, están esperando 1 hora y media y de repente, pues claro, piensan, y si me da la ansiedad aquí ahora mismo, me tengo que ir. Y los demás también no lo van a entender, ¿no? Eso es muy típico de la agorafobia. Entonces por eso evitan estas circunstancias, estas situaciones. Y muchas personas acaban incluso cada vez limitando más su vida y acaban incluso sin poder salir de casa, esos en casos ya extremos. Pero es verdad que no hay que asociar la agorafobia solamente a situaciones de estar al aire libre, porque también algunas personas temen quedarse solas en casa, por ejemplo, ¿no? Si viven en familia, de repente todos los hijos se van a hacer alguna actividad y de repente la pareja también, y entonces la persona siente miedo de quedarse sola, entonces necesita salir para estar con alguien fuera de casa, ¿no? Es el miedo a las situaciones inescapables, que la persona cree que no va a poder ser socorrida o ayudada. Bueno, todos siempre podemos ser ayudados, pero ¿quiere algo que añadir? Pues fíjate que es muy importante que la evitación es gasolina de este problema. La evitación, evitar las cosas temidas. Esto nosotros decimos que es como un fertilizante, y fertilizar, cada vez que la persona evita algo temido, en realidad está como fertilizando la planta del problema a dejar de hacerlo y empezar a curarse. Claro. Bueno, la actualidad hoy es su libro. Tenemos otra noticia de la actualidad. Marina Montiel. Les hablamos sobre los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes. En ellos se han triplicado estos problemas. Además, quienes ya sufrían estos síntomas han visto agravada su situación por la pandemia. Niños, niñas, adolescentes, ellos tampoco han escapado de las consecuencias de la pandemia. Mi hija tiene un pozo muy fuerte de ese aislamiento que sufrió de esos meses. La hija de Consuelo ya tenía diagnosticado un trastorno de la conducta alimentaria antes de la pandemia. El encierro complicó su situación. La que lo pasó mal es ella, porque estaba aislada, fuera de su mundo, fuera de su familia, fuera de sus amistades. Forma parte del elevado número de niños, de niñas y jóvenes a los que la pandemia ha provocado o agravado
un trastorno mental o de la conducta. De alguna manera había esta sensación de que los niños y las niñas son muy resilientes y que lo aguantan todo. Efectivamente lo son, pero desgraciadamente también han sufrido en su salud mental y en su bienestar. El niño se queda en casa, móvil, redes sociales, contacto telemático, todo esto al final va creando una sensación de inseguridad, de insatisfacción, de comparación con los demás. En un nuevo informe, Save the Children advierte de que un 3% de niños, niñas y adolescentes han tenido algún pensamiento suicida. Trastornos mentales o de la conducta que golpean 4 veces más a los hogares con rentas más bajas. En poblaciones desfavorecidas se acusaba más el trastorno, y es que yo creo que la accesibilidad de un psicólogo no es fácil. La desigualdad también entra en el juego de la salud mental. Todos los obstáculos que aparecen ahora mismo en el sistema público de salud se pueden sortear a través de tratamiento privado. Sin embargo, hay muchas familias que no tienen la posibilidad de acceder a estos tratamientos. Por eso, dicen, es fundamental una intervención temprana. Cuanto antes se detecte el problema, más rápido y más fácil será solucionarlo. Y pasamos a un tema muy preocupante. En España, 11 personas se suicidan cada día y 220 lo intentan. Y aunque al principio de la pandemia las cifras de suicidio bajaron, ya han vuelto a la normalidad y las tentativas de suicidio se han disparado. Así lo pone de manifiesto el siguiente estudio. La hija de Carlos empezó a atravesar un momento difícil. Lo único que nos dijo es, no sé qué me pasa, tengo un bajón y no puedo estudiar. Y ella era muy buena estudiante. Solo que tiene una inmensa tristeza, que no puede dormir. Comenzó a ir a terapia y a tomar medicación, pero meses después, cuando tenía 18 años, se quitó la vida. Solo dejó una carta de despedida. Una carta maravillosa que yo digo siempre que a mí me salvó literalmente la vida. Trataba de explicarnos qué era lo que sentía durante ese tiempo y eso nos descargó de mucha responsabilidad. En España, cada 2 horas y media se suicida una persona y la pandemia ha sacudido fuertemente la salud mental de la población. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid demuestra que el confinamiento redujo las cifras de suicidio, pero el levantamiento de las restricciones generó un efecto rebote. Las cifras revelan que las tentativas se han disparado entre los jóvenes. En torno a un 20 a un 25% de los adolescentes usan la autolesión para controlar sus emociones. Pedro es psicólogo. Por teléfono ayuda a personas que le llaman con la intención de quitarse la vida. De lo que se trata no es de quitarle las ideas suicidas, es de ganar tiempo, de aplazar la decisión. Facilitamos el desahogo de la persona. Padres, hijos, parejas, hermanos o amigos se convierten en supervivientes de un trauma que se ven obligados a afrontar. Por eso piden más inversión. Cosas tan básicas, por ejemplo, como poner cristales en los puentes, salvaría cientos de vidas. Desde el teléfono de la esperanza también ayudan a estas personas. Desde que comenzó la pandemia, las llamadas por ideas suicidas han aumentado más de un 50%. Y continuamos hablándoles ahora de los grupos de WhatsApp en los que se incita a la bulimia y a la anorexia. En ellos, además, se impone un castigo. Con la pandemia, los trastornos alimenticios en menores se ha duplicado. Una pesadilla de la que se puede salir. Natalia tiene solo 16 años y fue hace 3 cuando empezó con sus problemas alimentarios y entró en uno de estos grupos. Enseñan auténticas burradas, pero burradas. Cómo esconderte la comida sin que te pillen, cómo vomitar sin hacer ruido. Cualquiera con su móvil puede acceder a ellos, blogs o grupos de WhatsApp como este, en el que la administradora promueve la anorexia y la bulimia. Yo creo que ya debo estar por los 65 kilos. Quiero que cuando llegues a tu meta me muestres tus huesos. Si no es suficiente, seguirás adelgazando hasta que yo diga basta. Solamente te aceptan si verdaderamente puedes demostrar que estás enferma. Muchas redes sociales aseguran eliminar este tipo de grupos, pero es fácil encontrarlos. Que son 15 minutos, que no tienes que buscar mucho. Por ejemplo, en este otro se comparten fotos y a pesar de la delgadez evidente, quiere seguir bajando peso. Natalia sabe bien lo que es sentirse así. Me levantaba por las mañanas y decía, Natalia, estás muy delgada. Decía, venga, vamos a desayunar. Y llegaba el momento, miraba abajo, miraba el plato y decía, no, no puedo. No, porque voy a engordar y yo no quiero engordar. Ahora, recuperada, confiesa cuál fue su error. Para que la gente viese en mí la perfección. Ese fue mi error. Llegó a perder 25 kilos. Me costaba hasta sonreír. Yo me acuerdo que tenía la pierna un poco más grande que mi brazo ahora. Frente a esta propaganda dañina, llegó un momento en el que ya dije, mira, este grupo no me hace bien. Está la sanidad pública, pero cuando acuden a ella, estas jóvenes aseguran suelen encontrar problemas. Y a menudo desde el centro de atención primaria se les resta importancia a todo eso que ellos explican y muchas veces ni siquiera llegan a derivar a salud mental. Y cuando derivan a salud mental, la primera visita suele tardar más de un mes en una enfermedad de la que el tiempo es clave, porque sí se puede salir, para poder superarla. Bueno, os dicho todo esto, hoy a lo largo del espacio súper entretenido en todos los sentidos,
Ya me he contagiado, ya digo súper. Bueno, Rafael Santandreu, nuestro psicólogo no de cabecera, porque no tenemos psicólogo aquí de cabecera, pero bueno, tenemos ni tampoco ansiedades. De vez en cuando yo he tenido alguna vez ansiedad con el tema del COVID. Es normal. Tenía miedo. Claro. Y, bueno, además tenía más miedo a que un sanitario tuviera COVID delante de la responsabilidad ante los demás que no al propio COVID, ¿no? Pero totalmente. Bueno, ahí lo está. que decíamos, el miedo es normal, pero hay que tenerlo bien calibrado. Claro. Pues a ver si nos da bien calibradas sus conclusiones. Pues mira, podríamos decir, en primer lugar, que el trastorno ataques de ansiedad o de pánico es una trampa mental en la que una persona puede caer. Es una trampa mental lógica del miedo al miedo. Todo el mundo puede caer, pero todo el mundo puede salir. Lo segundo sería que la persona tiene que implementar una campaña personal de exposición. Tiene que dejar de tener miedo al miedo. Parece difícil, pero se puede hacer. Es la solución completa. Tiene que afrontar, aceptar todo lo que le está sucediendo durante un tiempo, confiando de que ese miedo al miedo va a desaparecer. Cientos de miles, incluso te diría millones de personas en todo el mundo lo han hecho antes. Por lo tanto, y por último podríamos decir también que tiene que, fíjate, evitar. La evitación es gasolina para su problema. Por lo tanto, ha de procurar hacer vida normal. Salir a donde le daba miedo salir, lo que hemos hablado de la agorafobia, combatir la agorafobia con la confianza de que su mente va a desprogramar ese miedo que tenía, va a desensibilizarse. Está muy bien. Bueno, Rafael Santandreu, psicólogo, Barcelona, España, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tanto Marina Montiel como Brenda Hermida están también muy contentas, como el resto de los espectadores. Y que sepan ustedes que la gran receta es no tengan miedo al miedo, por favor. Y piensen que la ansiedad se cura, que es la conclusión, a lo mejor, de todo ese libro que nos ha presentado.